Cordial saludo, mi nombre es Cristian Andrés Castro Rojas, soy estudiante de la UNAD en el programa Ingeniería Electrónica. En este video voy a hacer la explicación del informe de laboratorio para el curso de electromagnetismo. Enseño mi documento de identificación. Esto, para este caso he escogido el primer experimento, el cual nos solicita que hagamos un montaje. Entonces yo escogí el Multisim Live. Parece un programa muy fácil de manipular. Aquí puedo hacer el montaje de mi circuito, verificar los voltajes, la caída de cada resistencia y el amperaje. Pero como es un circuito en serie, entonces la corriente va a ser la misma para todo el circuito. Sin embargo, vamos a hacer el montaje. En este caso nos puede salir negativa por el flujo de corriente como va, porque Multisim solo lo muestra en un sentido. Aquí volvemos a hacer la prueba y evidenciamos que es el mismo valor, pero cambia es el signo. Lo que les dije por el sentido de la corriente. Aquí lo podemos ver. Para los cálculos de corriente, entonces pues era primero determinar manualmente, verificar los colores. Se toma el código de colores de las resistencias y se van evidenciando los valores de cada una, todos con tolerancia de 5%. Aquí colocamos el valor de la resistencia y el valor del voltaje en cada una, el que se obtuvo teóricamente y el que se obtiene en el simulador. Para la resistencia total o resistencia equivalente, como es un circuito en serie, entonces empezamos sumando las resistencias de a unas. Se puede sumar todo, es el mismo resultado, nos dio 17 ohmios. Para hallar la corriente, utilizamos la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, para calcular la intensidad total, es el voltaje total sobre la resistencia total. Y empezamos a hallar ya con estos valores el voltaje de caída en cada uno de nuestros elementos del circuito. Entonces aquí nos dice que comparemos, aquí está nuevamente la simulación, un pantallazo de lo que teníamos en el anterior. Aquí puede que nos varíe un poco porque en este caso tomé cada uno con su propia tierra, entonces esto lo podemos eliminar para que todas las tierras sean comunes. Siempre se debe colocar el circuitico de la tierra y ya ahora sí nos dan los valores que tenemos acá. ¿Listo? Esta es la comparación. El porcentaje varía en algunos casos, ya que el simulador toma todos los datos y nosotros solo tomamos dos o tres decimales, perdón, dos o tres decimales, y Multisim sí toma absolutamente todos. Entonces por eso los valores cambian un poco. Para el circuito en paralelo es exactamente lo mismo. Vamos a graficarlo por acá de una manera muy rápida. Entonces vamos a tomar nuestra misma batería, vamos a colocarla por acá, cambiamos el voltaje, son 24 voltios. Ya que va a ser un circuito en paralelo, el voltaje nunca varía. El voltaje siempre va a ser el mismo, porque es lo mismo que si yo midiera, ya los vamos a colocar acá y acá. Listo, ya son los que tenemos. Vamos ahora a comunicar nuestras resistencias. Que les digo, el Multisim me parece un simulador muy fácil de usar, ya que nos deja hacer muchas comparaciones, tomar muchos datos. ¿Listo? Y siempre colocar una masa. ¿Listo? Entonces aquí ya es como organizarlo un poquitico mejor para que se vea, más fácil, digámoslo así. Listo. Entonces,
El voltaje, ahí vamos a cambiar los valores de resistencia se cambian acá, entonces devolvemos, el primero tenemos que son 35 ohmios, aquí tenemos un K, entonces debemos cambiarlo por 35 y colocamos Enter cada vez que queramos cambiar, aquí son 120, todas las resistencias nos van a aparecer con un K, entonces nosotros vamos a cambiar por los valores que necesitamos, aquí son 75, todos son en ohmios, no kiloohmios. Verificamos que los valores sean los mismos. Listo. Entonces, para el voltaje en un circuito en paralelo, el voltaje va a ser el mismo porque es lo mismo que si midiéramos aquí, 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 aquí. Vamos a colocar voltajes. Entonces vamos a medir en la resistencia. Vamos a copiarlo. Aquí en la segunda resistencia y aquí en la tercera resistencia. Lo que varía en el circuito en paralelo es la corriente. Porque la corriente se va a dividir en mallas, digámoslo así. Esta va a ser una malla y esta otra y esta otra. Entonces la corriente sí va a caer. Vamos a hacer la comprobación del voltaje. Y nos aparece que el voltaje en nuestras tres resistencias es el mismo. Ahora lo que debemos hacer es corriente. La corriente siempre se coloca, en este caso, al final de cada resistencia. Y obtenemos con nuestro simulador. Y aquí vemos que la resistencia varía. ¿Listo? Para hallar la resistencia en un circuito en paralelo, la corriente, perdón, se debe sumar R1, R3 más R2, primero, los más lejanos a la fuente. Siempre se reduce el circuito de lo más lejano a lo más cercano. Entonces, R2 más R3 sobre R2 por R3. Perdón, R2 más R3 sobre aquí. R2 por R3 más R3 por R2. Es el mismo y se aplica para todo el circuito para obtener nuestra resistencia total. Como ya sabemos el voltaje y ya sabemos la resistencia, lo que nos queda es hallar la corriente. Entonces aquí ya tenemos la corriente total, siempre en amperios, y empezamos a calcularlo para R1 con el voltaje, que es el mismo en todas las resistencias, en R1, en R2 y en R3, y variando el valor de la resistencia de cada uno, vamos a obtener diferentes valores. Y aquí está nuestra comprobación, los voltajes y la corriente de cada uno. Y lo colocamos acá en nuestros valores de simulación. Esto pues no varió tanto. El porcentaje con decimales ya, si colocamos más decimales, entonces sí va a variar más. Entonces eso se da de acuerdo a la cantidad de decimales que se utilicen. Esa es la explicación para el experimento número 1 y el componente práctico de electromagnetismo. Muchísimas gracias.